Bueno, ¿qué hacemos? ¿Le esperamos a los muchachos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Van a entrar o No, no? quiero, profe. A ver, un minutito más vamos a esperar. Le voy a escribir ahora. Escribile pues, Capaz que no. para saber por lo menos si van a entrar. Ahí Cristian ya pidió para entrar. Faltaría Enrique nomás. Y si dice algo Enrique ya sabemos entonces. Hola Cristian, Pues, bueno, ¿vamos? profe, ¿Todo bien y vos? bien, bien. Qué bueno. Ahí está ingresando Quique. Igual. Dale. Ahí está. Bueno, ahí le vamos a añadir a Enrique y ya estamos. Hola Enrique, Hola, ¿qué tal? ¿todo Profe, bien? ¿Todo todo bien? bien, ¿Todo todo bien. bien? Bueno, vamos a continuar un poco nuestra clase. ¿Qué tanto me escuchan? ¿No se escucha entrecortado o cosas así? Un poco de viento se escucha. Mi ventilador con todo ahí me está soplando en la cara. Espera que voy a... Eso está apuntado a otro lado, vamos a ver qué hacemos. Eh, Ahí se escucha el viento. ¿O no se escuchó nada de lo que dije? Yo escucho bien, o sea, no escucho. Ahora parece que es mejor. Bueno, Yo bueno, bueno, escucho dale. bien. Bueno, dale. Vamos a continuar. Nosotros llegamos hasta... Hasta el segundo, profe. Sí, el primero nomás no veo que esté combinado. Ahí la celda A11 hasta G11. Si seleccionáis y combinás un ratito. Es hasta ahí. ¿Por qué no tenés... Algo pasa, ¿verdad? Un poco. ¿Qué debe ser? No tenés inactivo para utilizar tus botones. No, qué raro. ¿Será que... Bueno, ¿por qué no dice grupo allá arriba? Entramos en archivo y en cuenta un ratito. Archivo, cuenta. No dice cuenta, ¿verdad? En más, ahí está, cuenta. Un ratito nomás. Está todo bien. Suele ser, no sé, minimizar un poco y maximizar otra vez. Algunos secretos de informática que no tienen respuesta. Ahí Ahí, está. ahí ya está. Bueno, ahora seleccionar, combinar. Bien. Después, no recuerdo si ya llegamos a hacer eso de seleccionar las dos filas y darle un color azul de fondo y letras blancas. ¿Recuerdan si hicimos ya eso o no? Creo que ahí Sí, nos sí, quedamos, bueno. profe. Creo que Sí, sí, ahí hicimos nos Ya eso. hicimos y quedamos. nos quedamos. Ok, entonces seleccionar más esas dos celdas, o sea, de A11 hasta
A12 y tendría que estar igual seleccionando hasta la celda G, con hacer uno abajo ya está bien. Ahora cambiarle de color de fondo, ponerle color de fuente blanco, el color de fondo dijimos que iba a ser un color azul. Entonces hasta acá estábamos ingresando a través de los botones. Para hacer eso también vimos que podíamos hacerlo a través del clic derecho, ya que el clic derecho también trae los botones de color de fondo y color de fuente. Una forma diferente de hacer esto era a través del Control Shift 1, no miento, Control 1, que también entraba al panel de formatos de celda y ahí también yo podía entrar a acceder a los cambios de colores. ¿Sí? Entonces cualquiera de estas opciones están disponibles para hacer lo mismo, ¿sí? Cierto, hay diferentes opciones y algunas son más largas, otras son más cortas, entonces la idea es conocer cuáles son aquellas que más prácticas y más cortas parecen para poder utilizarlas, digamos. Por si no sabía, siempre muestro o trato de mostrar todas las que hasta acá al menos conozco, ¿sí? Bien, después tenemos el punto 3. El punto 3 que dice Milagro. Cambiar el tipo de fuente de toda la planilla a Arial. Bueno, la pregunta es, ¿cómo sé que no está luego en Arial la fuente de toda esta hoja? ¿Qué es lo que me dice que no está en Arial? ¿Qué es lo que se Tenés observa? que posicionarte ahí, profe, y ver Muy bien. acá en formato. Nosotros entonces vemos que en el comando de fuente, es decir, en la cinta opción en el comando fuente, tenemos nosotros los botones y uno de ellos es el que corresponde al de el tipo de fuente. Ese tipo de fuente nomás puede no coincidir en todos los casos, entre todas las versiones, digamos, ¿verdad? Porque yo al seleccionar lo que hasta acá vemos que dice Cambria por la posición en esa celda B13, al entrar en la flechita, esa que tiene a la derecha, el tipo de fuente Cambria, vemos que sale una lista. Acá nomás lo que quiero dar a entender que esta lista es la que puede no coincidir entre todas las versiones que puedan estar utilizando y que sean diferentes, digamos. Ahora sí, tendrían que estar las fuentes, digamos, estándar, por llamarla de alguna forma, y que son en general todas las que siempre están en cualquier versión. Y luego a partir de ahí puede haber alguna que otra diferente en función a lo que yo pueda descargar, digamos, inclusive desde internet para tener una fuente X que quiera utilizar, digamos, en mis planillas, ¿sí? Pero hasta aquí lo que quiero que hagas también, Milagros, por favor, es esa barra de desplazamiento que está a la derecha de Bodoni y MT Black. Quiero que alces completamente para arriba de la lista, o sea, quiero que entres en la lista esta Cambria, ¿sí? Y al lado de, viste que esa quiero que alces completamente. Bueno, acá quiero, por ahí nomás, si nunca se dieron cuenta, quiero que vean que en esta lista al principio hay dos fuentes que no están con las demás. Estas fuentes Excel considera o Office considera son fuentes del tema. Y estas fuentes del tema están predeterminadas por el tema que estoy utilizando en Excel. Eso vamos a ver después de, pueden ver que ahora estamos en la pestaña Los datos. A la derecha de la pestaña Los datos hay una pestaña llamada Fórmulas en Excel. Y a la derecha de Fórmulas en Excel vamos a entrar a ver justamente eso de los temas. Entonces, para ver nomás que en ese momento vamos a entender mejor, digamos, de qué se trata este tema de las fuentes del tema. Hasta acá veo nomás que son dos fuentes del tema, una fuente tipo título o para títulos y una fuente para cuerpo, ¿sí? Entonces, y ninguna de las dos son Arial, que son las que estoy queriendo que ahora se visualice en la planilla. Entonces, la idea nomás es entender que si yo quiero que esto se visualice en la planilla y voy a tener que hacer un cambio de la fuente establecida hasta acá en esta planilla, pero como me pide que haga la visualización de Arial para toda la planilla, entonces la pregunta es, antes de cambiar la fuente, ¿cómo hago la selección de toda la planilla? ¿Sí? ¿Alguna idea? ¿Cómo normalmente Ok, harían podés ustedes? hacer así. Muy bien. Yo Ahí estamos seleccionaría así con seleccionando el con el... mouse. Bien. Sí, Ahí, por ejemplo, están seleccionando, o sea, Milagro está seleccionando con el O mouse desde control base y de viento datos abajo. hasta abajo. Otra opción sería Control Shift, flechita de abajo, ¿verdad? Y seleccionaría, pero hasta acá, ¿qué diferencia hay? Yo estoy seleccionando solamente la base de datos para cambiar. Si yo cambio
el tipo de fuente, va a cambiar solamente lo seleccionado y no todo lo que no seleccioné, digamos, ¿verdad? Vamos a suponer que yo quiero notar que ese tipo de fuente cambia para toda la hoja. Entonces, ¿qué opción? Clic ahí Esta, arriba, que sería un esquinero, digamos, de la planilla, ¿verdad? Siempre está en la esquina, o si quieren determinar de una forma debajo del cuadro de nombres, porque siempre está debajo del cuadro de nombres ese botón o ese esquinero que está a la izquierda de la letra A normalmente, o encima de la fila 1, si quiero tratar de darle una ubicación física, digamos, al botón. Entonces, ese botón siempre es el que selecciona toda la hoja completa, y en el momento que tengo seleccionada la hoja completa puedo hacer el cambio de tipo de fuente a Arial, pero todavía no vas a hacer por qué, porque quiero mostrar nomás cómo se hace una selección de una hoja completa si no tengo el mouse, es decir, si no me puedo ir hasta esa esquina a hacerle clic. Entonces, ¿cómo podríamos seleccionar toda la hoja? De por ahí alguien ya sabe cómo hacerlo, nomás pregunto, entonces quiero que ahora lo mencione, digamos, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes suelen seleccionar la hoja completa sin ese clic de la esquina ahí arriba de la hoja? control E. Control E. Muy bien. Voy a conocer eso, Andrea. Sí. Bien. Entonces, pero vamos a entender una cosa. Ojo que la posición va a ser determinante. ¿En qué sentido? Milagros, por ejemplo, está Agarra el posicionada en la cuadro. celda C5. Y en C5 no tengo datos. ¿Cómo yo sé que no tengo datos? Porque si miro la barra de fórmula, está vacía mi barra de fórmula. De hecho, quiero que de todos modos te posiciones nomás en esa celda. Vamos a ir dando ciertas características nomás sobre la posición. Entonces, mi cuadro de nombre me dice que estoy en C5, mi barra de fórmula no me muestra nada. Quiere decir que en esa celda, por más que yo vea que pasa por encima de esa celda un título, ese título no está escrito en C5, está escrito en A3. Y otra cosa, Control E, ¿qué es lo que trata de hacer? Control E trata de la posición de la celda activa ir, digamos, hacia los diferentes extremos para poder hacer la selección. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que cuando yo presiono una sola vez Control E, él selecciona lo que estoy viendo, digamos, de la columna, hasta la columna G y hasta la fila, la verdad que no vi qué fila es la que selecciona, ¿sí? Pero independientemente a eso, Control Z nomás dale, eso. Independientemente a eso, lo que quiero dar a entender nomás es que Control E me sirve para hacer una selección de todo lo que tenga correlativo de datos en mi celda, desde mi celda activa en adelante, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha, y no selecciona las demás celdas vacías o columnas vacías o filas vacías, a no ser que yo vuelva a presionar Control E. Pero el Control E, presionado 2 veces, va a ser la vez de esa selección de la flechita esta que tengo arriba del 1 y a la izquierda de la letra A. Vamos a probar un poco Milagros. Quiero que presione una vez Control E y vas a ver que él selecciona hasta la columna G y hasta la fila, no sé muy bien hasta qué fila en realidad, pero si presionas 2 veces Control E, él tendría que pasar de largo y seleccionarte toda la hoja, ¿sí? O sea, hasta la última columna y hasta la última fila. Van a haber veces que Control E no va a funcionar. ¿Por qué? Porque Control E no funciona en la versión 2013. Creo que Cristian tenía la versión 2013 o Enrique, no recuerdo quién. ¿Me pueden Cristian. confirmar, por favor? Cristian tenía una Sí, diferente a la nuestra. pero no recuerdo si era 2013 o era 2007. Ah, eso no me acuerdo. Entonces, si funciona Control E, entonces quiere decir que no tenés la 2013, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo, vamos a suponer, no sé, se descompone la máquina que están usando, usan otra y esa otra solamente tiene la versión 2013, entonces ahí sería, digamos, cuando quiero presionar Control E, no funciona o no hace lo mismo que estoy viendo que hace en esta versión. Entonces, en esa versión 2013, el Control E pasa a ser Control Alt E para que pueda hacer la selección. Nada más, no sé por qué en esa versión Excel dejó de darle, digamos, ese uso a Control E y añadió una tecla más, que en este caso fue Control Alt E, para poder hacer justamente lo mismo. Pero hasta acá quiero ver nomás si se comprueba esto de la selección completa. Si se comprueba, entonces quiero que en vez de cambiar en la cinta de opciones, quiero que noten nomás que en el clic derecho también está disponible el tipo de fuente, ¿sí? Entonces, Control E una o dos veces hasta que se seleccione todo, por favor, Milagros.
Y una vez que tenés todas seleccionadas las hojas, ahí quiero que, eso, perfecto. Y ahí también le tengo la misma lista, que es la misma lista que me sale en la cinta de opciones, con el tema de fuentes del tema y con todas las fuentes también. Ahí voy a ir a elegir Arial y listo, ¿sí? Ahí yo puedo notar que hay un cambio en el aspecto de las fuentes y que, bueno, las fuentes que estoy viendo ahora son exactamente esas que acabo de seleccionar. Son todas Arial. ¿Pueden notar ese cambio en sus pantallas, chicos? Yo veo el de Milagro nomás, no sé si en el de ustedes surgió para toda la planilla o, no, o alguien tuvo inconvenientes para seleccionar toda la hoja. Me comentan nomás, ¿sí? Ah, ya entiendo. Sí, selecciona bien. Control Alt E en mi caso por la versión. Ah, vos tenés versión 2013 entonces, Cristian, ¿sí? Sí, sí. Dale, fantástico. Ahora recién te escucho, por eso nomás. Bien, perfecto. ¿Y vos, Enrique, pudiste? Andrea, ¿vos pudiste? Sí, estoy acá Bueno, probando y sí. bueno, súper. Yo realicé, pero el control es lo que no... ¿No funciona? No, no me quedó claro nomás. No, no te quedó claro. O sea, O sea anda, que control E selecciona toda la hoja. en realidad no siempre. Andate un poco, un Sí. ratito a la celda de 17 milagros para mostrarle nomás a Enrique algo, ¿sí? Si yo estoy en una celda en donde tiene, digamos, correlativos los datos y no hasta la última columna y no hasta la última fila, prueba un poco una sola vez control E, por favor, milagros. Quiero que notes que la selección paró en la columna G y desde la H en adelante no continuó. Probablemente hacia abajo también ocurrió lo mismo. Se fue solamente a seleccionar hasta la fila donde esta base de datos tiene datos y en las filas Sí, más abajo tampoco seleccionó. Entonces, por eso sí, sí. decía que control en la primera presión no siempre selecciona toda la hoja, sino va a tener en cuenta la La, posición de la celda activa para que la hoja todo lo activa, la hoja activa. correlativo desde ahí va a seleccionar, digamos, hasta la última columna con datos correlativos desde la posición de la celda activa y hasta la última fila con datos correlativos desde la celda activa. A eso nomás lo que voy. Sí. Por eso siempre pido que se seleccione. Sí, si la idea es aplicar un cambio de formato para toda la hoja, entiéndase, columna 16.634 y fila 1.050 y algo, 1.000 y tanto, entonces ahí voy a tener que hacer la presión de 2 veces control E, y en el caso de Cristian 2 veces control Alt E para que esto ocurra. Como alternativa al clic del esquinero o del botón que está encima de la fila 1 o a la izquierda de la columna A o debajo del cuadro de nombres. Como alternativa nomás siempre, ¿sí? Bien, Profe, perfecto. Señor, ahí señor. o sea, mi duda era que si tenía claro el tema de control E, que seleccionaba la hoja activa, hasta ahí todo bien, pero para cambiar el formato de la letra para pasar a lo que es Arial, Sí, sí, sí. yo quería saber si hay posibilidad de seleccionar solamente el cuadro desde base de datos de trabajo, pero con el control E no, creo que no, ¿verdad? No, con el control E no vas a poder hacer, porque esa es una selección de Ok, todo, no se va solo hacia abajo, por llamarle de alguna forma, a no ser que conozcas las celdas de inicio y de fin de ese rango, entonces ahí sí puede entrar a escribir en el cuadro de nombre, por ejemplo, ¿verdad? Lo que yo no sé si ya les mostré es cómo accedo al cuadro de nombres con el teclado. Ya les mostré, eso no les mostré todavía. No. Bueno, presionen un poco Control y latina, por llamarlo de alguna forma. Control y latina me da en realidad el panel de ir a. Pero el ir a no es otra cosa que el cuadro de nombres en un lugar diferente. Ahí, por ejemplo, si yo establezco que el inicio es A11 y el fin es G, y ahí en realidad no sé cuál es la última fila, pero vamos a suponer que es G35, qué sé yo. Yo puedo escribir ahí también como si fuese que estoy en el cuadro de nombres. Entonces, escribí un poco milagros ahí. A11, dos puntos, G35. En realidad no sé si es la última fila 35, pero digo para escribir nomás. Y ahí vamos a darle Enter. Y al darle Enter, tendría que hacerme esa selección. Evidentemente me quedé corto. Era hasta 39 había sido. Entonces, a lo que voy nomás es, no le veo visualmente al cursor titilando en el cuadro de nombres, pero sí estoy en un panel que está por encima de mi hoja
en el que la escritura y al presionar Enter, yo veo que hace lo mismo a lo que haría escribiendo, digamos, haciendo un clic en el cuadro de nombre para poder básicamente hacer lo mismo, pero con el teclado. Entonces, a eso nomás iba cuando decía que esta sería una alternativa para acceder al cuadro de nombre y poder hacer esa selección. No te respondo directamente, Enrique, porque control E va para arriba y a la izquierda de la posición de la celda activa. Entonces, si no tenías nada por encima de base de datos de trabajo, y ahí sí iba a ser la selección de los datos hacia abajo, digamos. Ahora, pero como sí tenés datos, entonces control E no es la alternativa correcta. Esta, la del cuadro de nombre, ya sea entrando con el mouse o con control I, sí sería una alternativa siempre que manejemos las celdas de inicio y de fin del rango, y a partir de ahí sí puedo hacer el cambio de Arial que le afecte solamente a la base de datos de trabajo. ¿Se entendió eso, verdad? Sí, profe. Bueno, fantástico. Ahí hicimos entonces el punto, a ver si te da un poquitito más arriba, creo que hicimos el punto 3, ¿verdad? Sí, el punto 3. Bueno, punto 4. Hasta ahí, gracias Milagro. Voy a pedirle un poco a Andrea ahora que me comparta su pantalla. Puedes dejar nomás de compartir. Le voy a pedir a Andrea que comparta. Y vamos a ir alternando para mirar un poco el de los demás también. Gracias. Bueno, Andrea, vamos a hacer un poco contigo ahora esto. El punto 3 hicimos. El punto 4 ahora. ¿Cómo puedo hacer para ponerle bordes externos a la base de datos de trabajo? En este caso siempre estamos hablando desde la fila 11 en adelante, ¿sí? Entonces quiero que le apliquen nomás esos cambios que hasta acá estuvimos haciendo. A veces le combinamos. Bueno, ahí también puedes aplicarle. ¿Cómo normalmente pondrías borde? Muy bien. Botón de bordes. Solamente que dice el punto 4, borde externo o bordes externos en realidad tendría que decir, a la base de datos de color negro estilo grueso. Hasta acá yo veo que los bordes que se pusieron a esa selección son bordes internos. Para entender nomás el concepto de borde externo y borde interno, en realidad tiene ambos bordes al mismo tiempo. Tiene un borde externo y tiene también bordes internos. En realidad él solamente necesita que yo le ponga bordes externos, por lo tanto quiero que saquemos un rato ese borde. Muy bien, sin bordes, bien. Y ahí hay un borde exterior grueso, fantástico, ese. Y una vez que le pusimos ese borde exterior grueso, la pregunta es, seleccionando los datos probablemente no se visualice correctamente ese borde, pero al salir de la selección sí podemos ver que existe un borde grueso entre la fila 10 y la fila 11, entre la columna G y la columna H. Si me voy un poco para abajo con control flechita de abajo, hace un poco de eso un ratito. A mí no aparece el borde externo en la línea 10. ¿En serio? Ok, Sí. ok. Y cuando hiciste tu selección, Le quité ¿desde el dónde borde seleccionaste? primero. No, Control, correcto. No, pero mi pregunta es, ¿desde qué fila seleccionaste vos tu base de datos para poder incluir después el borde? Porque yo le pedí a Andrea que seleccione desde base de datos de trabajo. Ah, Si ya. vos No, no seleccionaste hice desde de ahí o ahí. uno más arriba. Por No, eso no, nomás no. a lo Ahora mejor voy te salió a... más arriba. Sacarle nomás para tu borde y volverle nomás a poner. Hasta Dale, dale, acá, verifico. concepto nomás de estos formatos. Ojo que estuvimos haciendo por separado. Color de fondo, color de fuente, eh, tipo de letra, de tamaño no hablamos todavía, pero evidente que podemos también cambiar de tamaño. Hasta acá nomás estamos viendo otro formato muy utilizado en Excel que son los bordes. Evidentemente cuando nosotros cargamos números en planillas electrónicas, no siempre todos los números van a ser leídos, digamos, sin formato, sino siempre vamos a tener algún que otro título, vamos a querer encuadrar en algún marco, digamos, en algún borde, por lo tanto es bueno conocer, digamos, las opciones de borde que tenemos para poder añadir a nuestras planillas. Y todavía como concepto nomás sigo diciendo que puedo visualizar el borde de arriba, el borde de la derecha y el borde de abajo. Recién se fue hacia abajo, Andrea, y vimos que había un borde abajo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el borde de la izquierda?
El borde de la izquierda a simple vista no se nota. Y la pregunta entonces es, ¿qué harías, Andrea, para poder ver si está o no está ese borde? ¿Alguna idea que se te ocurra? Yo no te escucho nomás, Andrea, porque tenés tu micrófono cerrado. Por ahí nomás si te olvidaste de eso o estás teniendo problemas con tu micrófono. No, me olvidé nomás, profe. Dale, no hay problema. Entonces la pregunta era, ¿qué se te ocurre para poder ver la línea del borde izquierdo que a simple vista yo miro y le veo a los números de fila, no le veo al borde finalmente? Entonces, si no le veo al borde, ¿qué se te ocurre que podemos hacer para ver si está o no está ese borde? ¿Alguna idea? Insertar una fila acá antes. Muy bien, una columna en este caso, ¿sí? Una columna, Entonces, perdón, sí. seleccionaste la columna A. ¿Cómo insertas una columna? Para empezar. Clic derecho, Muy bien. insertar. Entonces, Ahí. a veces hacemos nomás ya y entendemos que Excel me da el resultado que quiero ver. Pero acá yo quiero detenerme un poquito para atender los detalles nomás. Primero, ese clic que hiciste en la columna A seleccionó enteramente la columna A. Por lo tanto, cuando vos hiciste el clic derecho y le pediste que inserte, él no tuvo ninguna duda que lo que vos querías insertar era una columna entera, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque acá también quiero que noten cuál es la opción de insertar y así como conozco la opción de insertar, cuál es la opción de eliminar. Entonces, una vez te voy a pedir que le des control Z solamente para volver a ver la columna A desde el inicio bien. Pero en vez de seleccionar la columna completa A, quiero que ahora te ponga en una celda de la columna A nomás, no importa en cuál, pero que sea una sola celda. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo estoy en una celda y no estoy en una columna completa y le doy clic derecho y le digo insertar? Quiero que notemos juntos eso, ¿sí? Entonces, al darle insertar y la selección no sea una columna completa, él no va a entender qué es lo que yo quiero insertar. Por lo tanto, me va a traer 4 opciones para insertar, de las cuales una ya es una preestablecida que es que desplace las celdas hacia abajo, pero en realidad acá yo no voy a estar insertando una columna, sino que voy a estar insertando una celda. De todos modos, darle a aceptar. Vamos a mirar nomás a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Al darle a aceptar, vamos a ver qué es lo que hizo. Quiero que trates de explicarme, Andrea, qué es lo que hizo cuando le diste esa opción. Desplazó para abajo todas las... Agregó Muy bien, una una celda, celda más, pero todo lo que solo en esa estaba, columna. eso, solo en esa columna. Sí, sí, no, de hecho, Enrique, eso es lo que vamos a hacer. O sea, para eso nomás luego le estoy preguntando esto, para poder ver cuáles son las opciones de inserción que tengo, ¿sí? En realidad, este ejercicio del 1 hasta el 10 es una excusa nomás para poder ir viendo otras cosas que no están establecidas en el ejercicio en realidad, ¿sí? Pero no importa, vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, esto que le pedí a Andrea es para entender nomás la lógica interna de Excel. Cuando yo no seleccioné la columna completa y le pedí insertar, él no entendió qué era lo que quería insertar, por lo tanto me dio 4 opciones, de las cuales una ya estaba tildada o seleccionada. Entonces, si yo le doy directamente a aceptar, quiero que noten nomás qué es lo que hace inmediatamente. Inserta una celda vacía y corre toda la información para abajo. Por eso ahora veo que la columna A está desfasada con respecto a las demás columnas en una celda. Y esa es evidentemente una opción que está disponible, que yo puedo hacer en cualquier planilla, pero que me puede acarrear errores si es que estoy justo manejando base de datos y hago que salgan de su lugar original, digamos, los datos de todas las filas. Entonces, ojo nomás cuando inserto. Pero acá mi pregunta no va lo tanto a lo que yo estoy pudiendo causar con esta inserción, sino a lo siguiente. Yo estoy insertando una celda más. ¿De dónde les parece que está viniendo esa celda nueva? No sé si por ahí ya hablamos de eso o no hablamos todavía de eso. ¿Por qué les pregunto esto? Porque habíamos visto que Excel tenía un límite de columnas y tenía un límite de filas. La pregunta es, cuando yo inserto filas nuevas o columnas nuevas o celdas nuevas, él crece en una fila más, en una columna más, en una celda más, en todas las hojas que yo tengo o no? ¿O qué es lo que hace? Esa es la pregunta que estoy queriendo que ahora podamos entender. ¿Alguna idea?
¿De dónde le parece que se Vienen de ocupa eso? abajo, profe. Muy bien. No siempre de abajo. ¿Por qué? Porque va a depender de hacia dónde yo le pido que lleve la información. En este caso, la que estaba tildada en la opción de insertar era desplazar las celdas hacia abajo. Por lo tanto, cuando yo le dije que vaya para abajo, él tuvo que sacar de algún lado una celda extra y ponerme en ese lugar. Lo que hizo fue sacar de abajo, así mismo como me decís. Pero ojo, si pudo sacar de abajo y yo estoy viendo una celda en blanco, quiere decir que esa celda tuvo que estar en blanco para poder sacar y para poder poner. Vamos a probar algo. ¿Qué pasa si le das control Z? Al darle control Z tiene que volverse a ver esa celda originalmente, así como veíamos. Quiero que te vayas en esa última celda de la columna A. Control flechita, nomás dale 2 veces. Perdón. Entonces se va a ir a la última celda de esa columna A, que es la 1.048.576. Quiero que entendamos que esa celda está vacía. Por eso cuando le pedí insertar, sin problema, él corrió toda la información, una celda, y apareció una celda vacía ahí en ese lugar. Pero ¿qué pasa si pones tu nombre ahí, Andrea? O poner en realidad cualquier dato nomás. No hace falta que sea sí o sí tu nombre, pero para entender nomás. Ahora esa celda ya no va a estar vacía. Y ahora sí me quiero ir otra vez arriba a insertar en ese mismo lugar donde estábamos hace rato. Vamos a ponernos, no me acuerdo si era en cualquier lugar, no, ahí. Bueno, pedíle otra vez que inserte. Y otra cosa, hasta acá yo les dije insertar con clic derecho. Pero ¿qué pasa si quiero hacer con el teclado? Porque Enrique me decía, ¿y cómo es para hacer con el teclado? Entonces, con el teclado normalmente, por ahí si ustedes saben, pueden decirlo, no hay problema. ¿Cómo es para insertar algo con el teclado? Por ahí ya alguien les mostró, por ahí saben luego, por ahí ya... En mi caso, ahí mi consulta, profe, es, por ejemplo, ¿viste donde dice Guillermo y curso y nudo, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, ponerle en la columna de Guillermo, al lado quiero agregar una columna más, o sí, correcto. por así decirlo. Pero sin que afecte en nombre y curso, ni en Santiago y Fuego, por ejemplo. Correcto, correcto. Y ahí vamos a insertar una columna. Vamos a hacer ese caso también, esa pregunta que me haces. Pero ahora quiero que me digan, si saben, sí, cómo se inserta una celda nomás en este caso, pero con el teclado, no con el mouse. ¿Alguien ya maneja eso? Por ahí saben. Yo, en mi caso, no. Yo no sé. Yo no sé Bueno, tampoco, profe. por ahí Cristian sabe y entonces le pregunto, ¿sí? Entonces, bueno, para No, yo no. dale, control más, búsquenle al más. Entonces, si yo presiono control más, voy a ver que como estoy posicionado en una sola celda, él va a volver a mostrarme un panel. Pero ojo, que ahora él ya no me dice que yo me vaya para abajo, que desplace para abajo. ¿Por qué? Porque eso que me fui a pedirle a propósito a Andrea, que vaya a poner su nombre, hizo que él entienda que esa celda ya no tiene una celda vacía y ya no puede traerme de ahí a ese lugar donde quiero insertar. Por consiguiente, no voy a poder hacer correr para abajo, pero vamos a suponer que Excel nomás es caprichoso y me dice que quiere que corra a la derecha. Y yo le digo, no, yo quiero que me lleves hacia abajo. Entonces selecciona un poco esa opción 2 y ahora decirle aceptar. Al darle a aceptar, quiero que noten que él me dice que no puede hacer eso. De hecho, me dice algo más, ¿verdad? Dice, no puede insertar nuevas celdas porque insertaría celdas no vacías al final de la hoja de cálculo. Es posible que estas celdas parezcan vacías, pero tienen valores en blanco, algún formato o una fórmula. Elimine fila o columna suficiente para dejar espacio a lo que quiere insertar y luego inténtelo de nuevo. O sea, no me da luego la opción de rechazar esta advertencia, sino directamente aceptar. Es decir, yo le voy a aceptar a él lo que él me está diciendo. No me permite entonces hacer inserciones de celdas o de filas o de columnas, si ese sea el caso, cuando en el lugar que yo voy a ver posicionado esa celda, esa fila o esa columna vacía, no va a estar vacía de donde se va a traer. Entonces, ¿de dónde se va a traer? Si voy a pedir que vaya para abajo, es de abajo. Si voy a pedir que vaya para la derecha, y va a ser de la derecha. A lo que voy nomás es, con insertar nunca voy a estar pidiéndole a Excel que le añada una columna más al límite de sus columnas, ni a una fila más al límite de su fila. Por ende, a ninguna celda extra voy a poder pedirle. Entonces, él sí o sí se va a traer de algún lugar. Y siempre es o de la última celda de la columna o de la última celda de la fila, si es una celda la que estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esto? Y tengo que irme a borrar otra vez el nombre de Andrea que había escrito, digamos, allá abajo. Entonces, Andrea, quiero que vuelva a hacer nomás control, flechita abajo 2 veces, darle suprimir, andate otra vez arriba.
quiero que noten nomás que ahora con control más va a volver a traerme, y vamos a ver un poco si se posiciona en la primera opción o en la segunda opción con control más. Ahí de vuelta me permite, de hecho se posiciona luego ya en la segunda opción, que es la predeterminada, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Entonces, esto nomás es lo que yo voy a encontrar cada vez que quiero insertar algo. En este caso, ¿por qué no les pedí insertar todavía una fila o una columna? Porque quería nomás que entiendan que cada vez que yo presiono control más o que le digo insertar, cuando la posición es una celda, él siempre me va a traer estas 4 opciones. Yo puedo decirle que va a ser una fila, que va a ser una columna. De hecho, seleccionar un poco una columna, o decirle un poco insertar toda una columna ahora, Andrea. Vamos a ver nomás que él sí me va a insertar. ¿Y por qué? Y porque ninguna de las celdas de la última columna, que es la XFD, que está a la derecha, tienen ningún dato. Entonces, sin ningún problema, yo veo ahora una columna en blanco ahí a la izquierda. Vamos a tratar un poco de hacer lo que pide Enrique. Vamos a ponernos entre la columna D y la columna E. Y vamos a insertar una columna ahí. Pero quiero tratar de hacer de la siguiente manera. O sea, con el mouse ustedes ya saben luego. Por ejemplo, si yo quiero insertar entre D y E una columna, ¿en dónde me tengo que posicionar? ¿En la columna D o en la columna E para que aparezca una columna vacía en el medio de las dos? En la E. Muy bien. ¿Por qué? Porque toda la inserción siempre va a correr la información hacia la derecha. Nunca corre hacia la izquierda, ¿sí? Porque ¿de dónde va a traer la columna vacía? Y es de la derecha, ¿sí? Entonces, selecciona un poco la columna E un ratito, Andrea. Al seleccionar la columna E, dale control más. Así como hace rato le hiciste control, no era control, era insertar y él insertó la columna. Con control más también, él no tiene ninguna duda de que es la columna la que está seleccionando. Por lo tanto, la inserción es de una columna entera. Como verás, toda la información corrió a la derecha, porque de la derecha al último se fue a traer la columna vacía que ahora estoy viendo, digamos, en el medio de la columna D y la columna, o sea, entre medio de nombre y en medio de curso dictado. Ahí evidentemente si inserté una columna es porque quiero cargar un dato diferente a lo que veo a la izquierda y a la derecha. Entonces esa sería una opción. No sé si contesté ahora tu pregunta, Enrique. No, en mi caso, profe, si yo quiero agregar solamente una columna en la fila de Guillermo, sin que afecte a las demás filas. ¿Verdad que? Una columna en la fila de Guillermo. Que, por ejemplo, cuerda y nudo corra, o sea, que ese espacio que existe ahí entre Guillermo y cuerda solamente exista en esa fila, no en las otras filas. Una celda. Que Lo que acá voy a haya insertar, dos. entonces, no columna. Sí. Dos celdas, por ejemplo. Bueno, entonces, control Z, un ratito, Andrea. Bueno, ahora te vas a tener que poner donde ahora está cuerdas y nudos, es decir, al lado de Guillermo. Y ahí vas a tener que presionar control más, pero de las 4 opciones le vas a decir que crees que corra hacia la derecha, que va a ser la primera opción. Al decirle la primera opción vas a darle a aceptar. Pero ¿cuál es lo que es el tema? Que esa fila corre hacia la derecha y por lo tanto lo que antes era cargo ya no contiene su mismo valor, lo que antes era estado no contiene, foto tampoco. Entonces, no tenés forma de insertar sin hacer, porque sí o sí en insertar una celda, o tenés que hacer correr la información hacia la derecha, o tenés que hacer correr la información hacia abajo. Sí o sí, o una fila o una columna vas a afectar. Porque todo va a correr para abajo o porque todo va a correr a la derecha, y a lo mejor insertar sin hacer que los otros se muevan, medio que no se puede, a no ser que te vaya a cortar una celda vacía y venga y pegues, digamos, en el lugar. Lo demás no va a correr. A ver, para tratar de explicar lo que estoy queriendo decir. Control Z, dale un poco un ratito otra vez, Andrea. Vamos a suponer que en vez de cuerda y nudo, no querés que esté cuerda y nudo. O sea, una opción hubiese sido suprimir nomás y ya tengo una celda vacía ahí, pero cuerda y nudo ya no se va a ver. Otra opción sería seleccionar una celda en blanco. Andate un poco un ratito a la celda J17, por ejemplo. O ahí nomás, ahí nomás. Corta o copiar también si querés, no hay problema, ¿sí? Y te va a ir pegada encima de cuerda y nudo, que era E13. Entonces, al hacer eso se visualiza vacía la celda, desaparece cuerda y nudo, pero bombero, combatiente y 200.000 no se movió del lugar. Entonces, no sé si eso es lo que me preguntaste, Enrique. Por ahí, si entendí mal otra vez, discúlpame.
pero te mostré nomás todas las alternativas de hacer que aparezca una celda en blanco al lado de Guillermo. Si era una columna, todo corre a la derecha. Si era una No, celda, tengo que decidir. Era correr hacer a la... correr nomás en esa fila una columna. Ok, en este caso... Y ahí ya me aclaraste que en la primera Eso, pregunta. eso, perfecto. ¿Está? Entonces, eso nomás es lo que ocurre siempre, que todo lo que yo inserto, él recicla de esta hoja, pero del lugar donde va a traer siempre es, si va a correr a la derecha, el de la última celda de la derecha se va a traerme la celda, pero tiene que estar vaciado, si no, no me va a permitir. ¿Por qué es lo que no me quiere permitir? Y porque él no quiere que se pierda ningún dato de la hoja que ya puede estar completa, no sé, puede no darse nunca el caso en donde yo tenga completísima mi hoja, todas las columnas y todas las filas, ¿sí? Pero él lo que trata de guardar en su configuración es que la última columna y la última fila no tienen que estar con datos, porque si no él no va a poder hacer la inserción de columna, la inserción de fila vacía y por ende de las celdas, y justo en esa fila o justo en esa columna hay datos, digamos, modificados. Ojo que él mencionaba en esa advertencia que puede que aparente ser vacío esa celda, pero puede estar en blanco nomás la fuente, decía, ¿verdad? O puede que se haya dado un cambio de formato nomás. Si es un cambio de formato, puede que también pueda tener en cuenta como si fuese que la información está ahí y que te impida, digamos, hacer la selección o la inserción. Bien, pero hasta acá, todo esto que dijimos era para ver la columna A, porque había dicho Andrea que ella haría eso para poder ver si la primera columna tiene el borde grueso. Ahora sí se visualiza el borde grueso, entonces estoy viendo eso. Ahora, la pregunta que viene es la siguiente. Quiero que te vayas a poner en cualquier celda de la columna A, Andrea, por favor. Y ahora lo que quiero ver es cómo se selecciona una columna entera, pero con el teclado. ¿Cómo haríamos eso? ¿Alguna idea? Muy bien. Veo que te fuiste a la primera celda. ¿Qué vas a hacer ahí para seleccionar toda la columna, Andrea? Control, Shift y flechita. Muy bien, pero vamos a suponer que yo te digo, no quiero que hagas de la celda A1, quiero que hagas de la celda A10. Te pido y te obligo que te vayas a la celda A10 y presionas Control, Shift, flechita de abajo. ¿Se selecciona toda la columna o no se selecciona toda la columna? ¿Qué? ¿Espera qué? Sí se seleccionó. Vamos a probar. Un poco. Para entender, Control Shift flechita selecciona desde esa celda hacia abajo en adelante. No se seleccionó la columna, perdón, las celdas de A1 hasta A9. ¿Se entiende? O sea, si por ejemplo agarran por tu barra de desplazamiento y llevarla arriba mismo con tu mouse, solo para anotar nomás, puedes agarrarle a tu barra, hacerle un clic sostenido y le lleva arriba. Vamos a ver nomás que, mira tu celda A1 a A9, no están seleccionadas. Es decir, si yo acá le digo insertar, él no va a entender que quiero insertar una columna, a no ser que yo le defina, digamos. Es decir, no tengo seleccionada la columna completa. Entonces, ¿cómo hago? Yo sé que con el mouse es hacer clic sobre la A nomás, pero con el teclado, si no es Control Shift, entonces, ¿cuál sería la opción? Y entonces ahora vamos a probar lo siguiente. Quiero que vuelva a posicionarte en una celda nomás de la columna A, no importa cuál. Y ahora vas a presionar Shift barra espaciadora. Proba un poco a ver qué hace Shift barra espaciadora. No, ese parece que era fila. Pero igual nomás, proba nomás. Shift y barra espaciadora. En ese momento yo veo que se seleccionó una fila completa. No veo completamente la fila, pero veo que se fue la selección hacia la derecha, no se fue hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, volví a seleccionar una celda nomás, en este caso A6 otra vez, o A5 igual, y ahora presionar Control barra espaciadora. Control barra espaciadora hace la selección de la columna completa, ¿sí? En este caso, no importa que yo esté en C6 o en C5, él seleccionó para abajo y para arriba también, ¿sí? O sea, esa es la orden de teclado abreviado para la selección de esa columna en particular. Y otra vez, cuando yo tengo la selección de la columna completa, yo no tengo, o Excel no tiene ninguna duda de que si le presionas control más, te va a insertar una columna más y te va a correr toda a la derecha. Y si le presionas control menos, te va a eliminar esa columna y va a correr todo hacia la izquierda. Vamos a probar un poco. Control más primero un ratito, Andrea. Vamos a ver nomás que se selecciona, que se inserta una columna más, sin problema, sin ninguna advertencia ni nada, y todo corrió hacia la derecha. Y ahora control menos, porque sigue seleccionando toda la columna A, corrió todo de derecha a izquierda.
Otra vez control menos. Vamos a ver que desapareció la columna vacía en la A y vuelvo a ver mi base de datos desde la columna A en adelante y ya no veo otra vez la fila, perdón, el borde externo grueso de la fila A, perdón, de la columna A. Una opción diferente para poder ver también ese borde grueso de la columna A va a ser irme a la vista de impresión. ¿Cómo normalmente ustedes se van a la vista de impresión? Cuando ustedes ya van a imprimir algo y tienen que ir a configurar la impresión o tienen que ir a imprimir. ¿Cómo normalmente hacen ustedes? Coméntenme un poco. Control P. Eso, control P lleva a la opción de imprimir y normalmente ya tengo la configuración de la vista previa o la vista preliminar. Entonces, en este caso te vuelvo a pedir nomás un botón, dale nomás clic en el botón y ahí yo puedo ver que tengo visible el borde grueso del lado, digamos, de la columna A la izquierda de la columna A, que evidentemente en esta vista previa no se ve la letra de la columna, ¿sí? Pero es una opción. Dale, Enrique, no hay problema. Igualmente, buen fin de semana. Entonces, esta es una alternativa. Control P, entonces, ¿verdad? Escape, porque escape hace que vuelva a aparecer, digamos, en mi hoja para trabajar de vuelta, ¿sí? Prueba un poco a ver si es eso. Escape, estoy otra vez ahí. Cuando yo veo la vista previa, quiero que noten ahora que entre la columna E y la columna F aparece ahora una línea de guiones, parece que es, que lo que hace es mostrarme cuál va a ser el límite de lo que va a aparecer impreso en la primera página y qué no va a aparecer impreso en la primera página. Entonces, esas columnas F y G van a saltar a otra página. De hecho, quiero que noten que entre la columna L y la columna M aparece la misma línea de guiones. Por lo tanto, quiere decir que esto va a estar impreso en 2 páginas hasta acá, por lo que veo, ¿verdad? Pero fuera de eso, y acá te voy a pedir algo, Andrea. Necesito que dejes de compartir un ratito y quiero que me compartas toda tu pantalla. ¿Por qué? Porque lo que ahora te voy a pedir está por debajo de los, ¿cómo se llama eso? De las hojas, de los nombres de las hojas. ¿Ahí? Ahí. Qué raro, igual no te sale. ¿Espera qué? Porque no veo ¿Ahí? tu zoom. Vamos a ver un poco. ¿Ahí? Ahora sí veo tu zoom. Hace rato con la vista anterior, no sé por qué él eliminaba el zoom y no se veía nomás el zoom, pero ahora sí veo. Estaba minimizada nomás mi hoja, profe. Por eso. Sí. No hay problema. Entonces, acá, por ejemplo, y ojo, que a la derecha, a ver, debajo de los nombres de las hojas hay una fila, que normalmente esa es la fila destinada para ¿cómo era que se llama? La barra de estado. Hasta el momento no veo nada, pues no importa, después va a tener sentido lo que les voy a decir. Pero a la derecha, ahí debajo de ventana, debajo de pegado especial, que son las 2 últimas pestañas que se ven ahí entre los nombres de hojas, hay 3 botones. Estos 3 botones que están, y a la derecha le veo al zoom, están a la izquierda del zoom, estos son los botones de vista. Entonces, en la vista que yo veo ahora mismo se llama vista normal, es la que siempre vemos, digamos, ¿verdad? Pero si yo cambio la vista, de hecho quiero que te vayas un poco a hacer un clic al botón que corresponde a, espera un ratito, a ese botón. Ese, por ejemplo, es la vista normal, pero el otro dice diseño de página. Vamos a hacerle un poco un clic a ese botón diseño de página, por favor. Bueno, en la vista diseño de página yo cambio la forma de ver mi planilla y veo que ahora por encima de las columnas aparece una regla. Esta regla está en centímetros y a la izquierda de mis filas del 1 al no sé qué cuánto aparece también otra regla. También está en centímetros. Entonces acá lo que yo veo es una vista distinta a lo normal que me muestra más o menos cómo se va a imprimir en la página. Y veo también los márgenes, ¿sí? Veo un margen izquierdo, un margen derecho, un margen superior y un margen inferior. Inclusive esta es la vista donde puedo notar si esta planilla tiene o no tiene encabezados o pies de página, que también es útil conocer cómo insertar para cuando, no sé, de repente yo quiero ponerle el membrete de la empresa, el logo, no sé, quién es el autor, la fecha, el número de páginas, etcétera. Entonces, esta sería la vista en donde yo voy a poder hacer todo eso, ¿sí? Pero hasta acá nomás quiero que noten que esta vista me da la opción de poder ver también ese borde grueso a la columna, de la columna A del lado izquierdo, ¿sí? Si me voy un poquitito más abajo, voy a ver que también se visualiza de esta forma. Entonces, son nomás alternativas para la visualización de esa
de ese borde izquierdo de la columna A. Una era insertar una columna vacía adelante, otra era control P con la vista previa de impresión, y otro es cambiar la vista, en donde también puedo ver esto, ¿verdad? Ya que estamos con los botones allá abajo, ¿qué pasa si me voy al botón de al lado otra vez de esta vista de diseño de impresión? Esta vista se llama vista de salto de página, y ahí, por ejemplo, puedo ver que si bien parece ser una vista normal, yo veo que hay unos límites de color azul que son las divisorias de las páginas que van a ser impresas. ¿Y para qué es lo que yo quiero saber esto en el salto de página? Porque si yo soy de esas personas que tiene que hacer impresiones, y ojo que a nivel de impresión ya no digo que solamente puedan ser impresiones físicas, sino también impresiones en formato PDF, por ejemplo, pero sí o sí tengo que imprimir. Entonces acá, por ejemplo, puedo hacer una configuración. Vamos a suponer que ustedes todo lo que tienen que imprimir se tiene que imprimir solamente en una página. Entonces, esta vista de salto de página me permite hacer el ajuste de que lo que veo ahora que se va a imprimir en página 1 no es completamente todos los datos, la columna F, G quedan afuera. Entonces, ahí yo puedo seleccionar ese límite entre la columna E y la columna F y hacer el arrastre. Pero ojo que tiene que ser no en la parte superior de la columna, porque si no, él está haciendo Ok. como que agrando Sí. la columna, ¿sí? Tiene que ser abajo, ahí por ejemplo me salen dos flechas, una flecha de dos puntas, ¿sí? Entonces ahí yo puedo hacer el ajuste. Entonces quiero que noten nomás que cualquier cambio que hay en ese límite, él va ajustando para que esto entre en la página 1. Vamos a suponer que tu página 1 tiene que agarrarle al peso quita ese que está ahí a la derecha también, es decir, hasta la L tendría que estar seleccionando. En ese momento entonces veo que mi página 1 agarra hasta ahí. Siempre se ve una marca de agua ahí en el medio, más o menos es lo que se configura como para imprimir. De hecho, si todo lo que está a la derecha de la columna M para en adelante yo no quiero imprimir, entonces puedo ir a buscar cuál es el límite que no está visible ahora mismo después de la columna U y traerle y dejarle, digamos, en la columna, entre la columna L y M para ajustar y dejar solamente en una sola hoja o en una sola página. Si haces con tu mouse, o sea, si te vas un poquitito más para abajo, quiero ver nomás hasta dónde, hasta qué fila él está tomando para poder hacer la selección. Entonces, si viene hasta la fila 39, nomás yo tengo datos, él se va, no sé hasta qué fila luego a seleccionar. Entonces yo me puedo ir otra vez andate un poquitito más nomás. Ahí está. A ese llevarlo otra vez y ponerle ahí entre la fila 39 y la fila 40, ¿sí? Entonces, estoy nomás mostrándole opciones para el momento del ajuste de la impresión. Evidente que no es la única opción, pero es la opción en función a los tipos de vista que estábamos manejando, digamos, con los botones de vista que están a la izquierda del zoom, que está allá abajo, digamos, de la derecha, ¿sí? Entonces, de esa forma yo puedo ver que si ahora, por ejemplo, entras y le das control P, dale un poco un ratito control P, Andrea. Vamos a ver que ahora la vista previa que tendría que verse, dale un poco mostrar vista, ahora sí muestra a todo lo que estaría viéndose. Solamente que él me dice que va a imprimir en 12 páginas y probablemente eso sea lo que tengo que ajustar, ¿sí? Hay otra forma de ajustar que no es la vista de salto, pero le muestro nomás de qué forma uno podría hacer los ajustes en el momento de la impresión. No sé, porque a veces voy a tratar de imprimir uno en una sola hoja, en vez de imprimir en una sola hoja, me salen dos hojas, en tres hojas, o no me sale como quiero. Entonces, una de las opciones de ajuste sería a través de la vista de saltos de página. Dale nomás escape para volver otra vez a la vista. No va a volver nomás la vista normal. En este caso volvió a la vista de saltos de página. Vamos nomás ahora ya a la vista normal, ¿sí? Si yo me voy a la vista normal, puedo ver, digamos, y desaparece todo ese color azul, todo ese, como es la marca de agua. Y otra forma también de hacer la selección de solamente esto en una página es la de seleccionar las celdas completas que voy a imprimir y irnos hasta disposición de página y ahí hacer la configuración del área de impresión, digamos, ¿verdad? Eso sería para dejarle afuera esa opción que les estuve mostrando hasta acá, que es la vista de diseño de página y la vista de salto de página, ¿sí? Bien, nosotros nos quedamos ahora en el borde externo estilo grueso, ya está. Insertar una columna nueva con el título de fecha y empezar desde hoy. Entonces, ojo, a la derecha de costo, quiero que
haya una columna nueva. Por lo tanto, quiero practicar nomás. ¿Cómo era para seleccionar una columna completa? ¿Desde la base de datos o desde No, completa? en realidad quiero que esté a la derecha de costo. Entonces, ponete un poco a la derecha de costo. Si bien no hay luego nada, ponete nomás ahí igual. Y ahí quiero que selecciones una columna completa, pero con el teclado. ¿Cómo era? Espera que- Muy bien. No me acuerdo, no vi qué hiciste, pero lo que Control veo que- Shift y flechita. No, porque acuérdate que Control Shift flechita seleccionaba desde esa celda para abajo o desde esa celda para arriba, digamos, ¿verdad? ¿Cómo era para seleccionar la columna completa? Algo de barra espaciadora era. Sí, espera que. ¿Qué era? Ahí. Eso era. ¿Qué presionaste al final? ¿Qué teclas? Control barra espaciadora. Excelente. Control barra espaciadora, selecciona una columna y ahí con el teclado para pedirle que inserte, ¿cómo era? Control más. Muy bien, control más. Y ojo nomás con lo que hace. ¿Qué es lo que hizo? Insertó la columna, corrió todo a la derecha, pero miren con qué formato sale. Sale con el formato de la columna izquierda. Y esa es una opción, digamos, para, porque intuye. Un ratito. Ah, no, le incorporé sin querer a otra persona del otro grupo. Ah, nuestra hora ya llegó. Ya llegó, profe. Chicos, vamos a dejar hasta aquí por hoy. Nos Ok. vemos nosotros el lunes, ¿verdad? Sí, Y quedamos así. Dale, profe. ¿Les parece? Gracias. Chau, dale, chau. profe. Chaucito. Chao, profe, buen fin de semana. Dale, gracias igualmente. Chao, profe.